Buen día, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos y espero que estén muy bien allá en donde estén. Vamos a iniciar nuestro culto con una oración. Les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias porque tú cuidas de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias también porque tú obras, Señor, con poder en la vida de cada uno de ellos. Y pues te agradecemos por este momento en el que podemos reunirnos, Señor, en un culto y pues alabar tu nombre. Te ruego, Señor, por cada punto que hay en este programa, Señor, por la alabanza, por la predicación, que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea de tu agrado, Señor, y sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el Salmo 150, versículo 6 dice: que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y así este versículo nos invita a alabar a nuestro Dios. Vamos a cantarle a nuestro Dios en compañía de nuestros hermanos. Señor, llena nuestro
Continuamos, hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 17 al 26. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este, a su vez, fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: «Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec». Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín». También Set tuvo un hijo, al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Saludos a todos mis amados hermanos. Seguimos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Seguimos aprendiendo cómo vivir nuestra nueva vida en Cristo. Y espero que Dios los esté colmando de muchas y abundantes bendiciones a todos ustedes que nos ven. La semana pasada reflexionamos en los versículos 1 al 16 de este capítulo 4 de Génesis, en el cual vimos la actitud del corazón de estos 2 personajes, Caín y Abel, el cual nos enseña que debemos de ser, cómo debemos de ser ante Dios y ante nuestro prójimo. Y ahora vamos a ver la continuación de esa historia, de los versículos 17 al 26, donde veremos qué sucedió con Caín, qué sucedió con Adán y Eva. Recordemos que el asesinato de Caín, más bien el asesinato que Caín hizo contra su hermano, fue un ataque directamente hacia Dios, porque Dios mostró el favor hacia su ofrenda de Abel y no a la suya. Él mató a su hermano, que era justo y que además entre los 2 representaba al mejor la imagen de Dios. Vemos a Caín, un hombre sin remordimiento por lo que había hecho, y en realidad su único sentimiento mostrado era la autocompasión. Por eso vemos a Caín como un hombre del mal. ¿Sí? Caín salió de la presencia de Dios a vivir a una tierra, Nod, que significa errante, que está al este del jardín. Iba en realidad marchando, o más bien iba en realidad manchado con sus manos de sangre de su propio hermano, pero no sentía remordimiento. Y aunque él llevaba la marca de Dios para que no lo mataran nadie que lo encontrara, ahí vemos la gracia de Dios que es manifestada hacia Caín. Y en realidad dejó Edén lleno de enojo, lleno de ira contra Dios. Y el enojo hacia Dios y con la sangre de su hermano era lo que le daba las energías para no arrepentirse y para seguirse rebelando contra Dios. Este era el Caín que vemos en esta historia. Era el hombre que decidió andar por sus propios caminos, ignorando el camino que ofrece Dios. Pero nos preguntamos, ¿qué le pasó a Caín después de dejar a su familia tan lleno de ira? ¿Cómo le fue? De manera interesante vemos en este capítulo, en el final de este capítulo, que Caín se vuelve próspero. Así es, la reflexión de este día se llama la prosperidad de un pueblo sin Dios. Por eso le puse este título a esta reflexión, porque vemos que Caín empezó a prosperar materialmente.
Así es que la prosperidad de un pueblo sin Dios. Así es que encontramos en este pasaje dos enseñanzas que nos muestran las consecuencias de buscar las riquezas sin tomar en cuenta a Dios. Y esto nos va a ayudar a no perder de vista nuestra esencia como pueblo de Dios. Veamos cuáles son estas dos enseñanzas que nos muestra en estos versículos del final del capítulo 4. La primera enseñanza es que vemos que la prosperidad de un pueblo sin Dios es sinónimo de rebelión contra él. Caín y sus descendientes tomaron la delantera en la plantación de ciudades, en la música, en armas, en implementos agrícolas. En otras palabras, fueron una civilización que empezó a prosperar. Pero esta era una prosperidad muy oscura. De manera que muy interesante que vemos acá, la civilización que descendía moralmente iba creciendo materialmente. Entonces la cultura cayó moralmente mientras crecía, mientras prosperaba materialmente y económicamente. Y en esta sección vemos la severa desaparición de la civilización del bien en su glorioso ascenso del mal. Aquí recalca mucho la palabra de Dios cómo comienza la civilización del mal. Pero también vemos la gracia de Dios una vez más presente en la historia de la humanidad al final del capítulo, ¿sí? Y vemos que en los versículos 17 al 22 surge la civilización a través de la descendencia de Caín. Dice los versículos: Caín se unió a su mujer, lo cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noama. Lo primero que vemos que sucede con Caín es que establece una ciudad. Recordemos que Dios le había dicho que iba a ser errante, que no iba a estar en un solo lugar, pero él en su rebeldía dice: no va a ser así, voy a hacer una ciudad. Y vemos el versículo 17: Caín se unió a su mujer, lo cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Lo primero que vemos es que Caín, en su constante rebeldía contra Dios, él decide plantarse y estar en constante rebelión contra Dios, y funda una ciudad en la cual le pone Enoc. Entonces debemos pensar que varias décadas podría haber pasado, ya que ahora Caín se encuentra a una mujer que es probablemente su hermana. No sabemos, la palabra de Dios no nos lo dice, pero podemos decir que es una de las hijas de Adán, ¿sí? Entonces, como podemos ver en el capítulo 5, versículo 4, que nos dice: después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Entonces Adán, como lo mencionamos la semana pasada, tuvo muchísimos hijos que no son mencionados. Solo menciona lo que es relevante para la historia bíblica, ¿sí? Entonces Caín tiene un hijo con ella y le pone por nombre Enoc, que quiere decir dedicado o disciplinado, y funda una ciudad y le pone el nombre de su hijo, ¿sí? Entonces la ciudad podría haber sido desde un establecimiento pequeño hasta una ciudad grande, porque la palabra para ciudad permite cualquiera de las dos cosas. Entonces vemos que es muy interesante ver cómo la plantación de una ciudad, el nacimiento de su hijo, fue una vez más
Caín tratando de ir en contra de la palabra de Dios. Caín le estaba tratando de dejar en claro a Dios que él hace las cosas a su manera y no a la manera que Dios lo dice. Una vez más, esperaríamos para que en este tiempo, tal vez ya pasaron muchísimos años, Caín sea diferente o que haya recapacitado de su mal camino y que ahora él decida buscar el rostro de Dios, decida ser como Abel, pero todo lo contrario. Más bien le dice a Dios: no voy a ser errante como tú me has dicho. Haré las cosas a mi manera. Me estableceré, levantaré una ciudad y se lo dedicaré a mi descendencia. Así era Caín. Era como si le recordara a Dios y a su familia por medio de esto que Él es el capitán de su vida, que Él dirige su historia y no Dios. Y este fue el intento del hombre de vivir sin Dios. Quería ser recordado por su arrogancia, su orgullo, más que por ser obediente a Dios y su palabra. Acerca de esta arrogancia, el salmista escribió en el Salmo 49, 10, 13: nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieran tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas no perdurarán los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos y al final de los que se envanecen. Vemos que el pensamiento de los que viven sin Dios es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones, y así sus tierras que le han dado nombres que van a permanecer para siempre, es su pensamiento. Así que de esta manera vemos a Caín que está diciendo una vez más que él está decidido a continuar en su propio camino y rechazar la palabra de Dios. Y vemos como cada vez más va en constante rebelión y ahora funda su propia civilización. Los versículos 18 al 22 nos dicen esto: Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael, y este a su vez fue el padre de Metusalén, y Metusalén fue el padre de Lamec. Y vemos la historia que va diciendo, ya no se dice más de Caín aquí, excepto para contar sus primeras 5 generaciones hasta llegar al malvado Lamec y sus 2 esposas. Y el versículo 18 y 19 dice: entonces Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Mientras la civilización de Caín crecía, también moralmente se iba degenerando. Y aquí vemos algo que nos llama mucho la atención, que se instituyó por primera vez la poligamia. Y la poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite tener se permite muchas esposas, varias esposas, ¿sí? Y aquí vemos lo primero que surge de la rebelión contra Dios. Recordamos que la voluntad de Dios que le había dado a Adán y Eva desde la creación es que nos los dice así: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces estas poligamias salidas de esta norma, salidas de la norma divina, llegaron a dominar las civilizaciones de Caín. Era una manera más de cómo los descendientes de Caín deciden darle la espalda a Dios, deciden confrontarlo directamente. Nosotros andamos por nuestros propios caminos, podrían haber dicho, ¿sí? No nos gusta que tú pongas tus reglas, le decían a Dios. Y Jesús mismo llegó a advertir cuando se refirió al divorcio.
Jesús decía, por la dureza del corazón, Moisés le permitió divorciarse de sus esposas, pero no ha sido así desde el principio. Dios estableció que el ser humano solamente tuviera su propia esposa, porque juntos forman una sola carne. Pero aquí vemos a los descendientes de Caín que se rebelan contra esa norma divina. Ahora, este hombre no solamente tiene una esposa, sino tiene otra más, que dice que tiene 2 esposas. Entonces el plan de Dios siempre ha sido que un hombre se case con una mujer para siempre, hasta que la muerte los separe, dice. Un hombre y una mujer así ha sido, y seguirá siendo para siempre por el orden de Dios. Pero evidentemente vemos que los descendientes de Caín se rebelan cada vez más contra la palabra de Dios, al mismo tiempo que ellos van prosperando como civilización. Entonces vemos que la prosperidad era parte de su crecimiento. Quizás esto no nos haga reflexionar en el hecho que a veces la prosperidad no siempre está asociada con la bendición de Dios. Y es aquí como vemos a una civilización próspera, pero alejada de Dios. Por eso no compartimos las enseñanzas de aquellos que dicen que el fruto de la bendición de Dios es que seas rico, seas millonario o que tengas muchas riquezas materiales. Porque aquí vemos una civilización que está en constante progreso, pero con un deterioro en sus normas, en su moral. Y el versículo 20 y 22 dice, Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Naoma. Aunque nos vemos aquí, podríamos decir, tentados a no decir nada bueno de la civilización de los descendientes de Caín, la verdad es que Dios los usó para que inventaran cosas que serían muy bien usadas por sus hijos. ¿Sí? Recordemos, aquí no aparece la civilización del bien o la civilización de Dios, sino que está mencionando todos los descendientes de Caín, que es una raza que se rebeló contra Dios. Entonces vemos que los más grandes hombres de Dios fueron pastores, Abraham, Moisés y David. Dios usó la música como algo hermoso que acompañaba la adoración a Él, y eso lo vemos en los salmos. ¿Sí? Los salmos son algo muy hermoso que nos enseña acerca de Dios, cómo se le alaba con el canto. Y vemos cómo también Dios usó a hombres con habilidades y sabiduría e inteligencia para la construcción de su santuario o de su templo. Y vemos cómo los descendientes de Caín estaban teniendo grandes avances que contribuirán al enriquecimiento de la vida y que más adelante Dios usaría para su gloria. Pero vemos aquí que una de las mujeres, Ada, le dio 2 hijos a Lamec. Primeramente tenemos a Jabal, que es el hombre de los rebaños, el padre de los que crían ganados. Y en segundo lugar tenemos a Jubal, este fue el padre de los que tocan el arpa y la flauta, es decir, los que empezaron a usar la música. Entonces, como dijimos, cosas que en realidad eran avances muy importantes para el enriquecimiento de la vida, en manos de los malvados, representa con muy poco valor, pero en las manos de los hijos de Dios se emplea para la gloria de Dios. ¿Sí? Por su parte, dice el versículo 22, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noama. Por otra parte, la otra mujer de Lamec, que se llamaba Sila, dio a luz a Tubal Caín. Este fue el hombre que le dio origen a las armas, a los utensilios de bronce, al hierro, y que fueron usados para la defensa y para facilitar la vida de los trabajos del campo. La parte de las armas la deducimos porque
por el segundo nombre que tiene. Vemos cómo se llama Tubal, que significa martillo afilador, y Caín, que es el nombre de su abuelo, y que ya sabemos su historia. Entonces, estas importantes cosas son en realidad grandes avances en manos de hombres que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, Dios los llegó a usar para el bien de sus hijos, para el bien de su pueblo, para el bien de la humanidad. Estas habilidades culturales, la producción de alimentos, las artes y la tecnología, deben ser y pueden ser dedicadas a los más altos intereses de la vida humana y para la gloria de Dios. Sin embargo, los avances de la civilización sin Dios tienen un potencial incalculable de mal. Y lo vemos en la historia humana, ¿sí? Como ha habido 2 guerras mundiales, ¿sí? Y aquí vemos a una civilización que empezó a prosperar, que empezó a producir, pero estaban en constante rebelión contra Dios. Así que hemos visto a una civilización de los descendientes de Caín desarrollarse en grandes avances, pero lejos de Dios, en su propio camino, en una constante rebelión contra Dios. Vemos cómo el mandamiento de Dios es tener solamente su esposa, y aquí ellos o él decide tener 2 esposas. Y así es que un pueblo que no es de Dios, que su Dios no es el centro de la vida, que nuestro creador del cielo y de la tierra no es el centro de la vida, todo lo que haga va a mostrar constante rebelión contra Dios. Pues es un claro ejemplo que ellos querrán demostrarle a Dios que no lo necesitan. Sin embargo, veremos más adelante que de este libro que cada vez fue más y más y más decayendo la maldad, fue decayendo el mal, ¿sí? Hasta que Dios decide hacer juicio contra toda esa raza humana que cada vez fue deteriorándose más y más y más. Una constante rebelión contra Dios. Y así es como vemos, mis amados hermanos, que la prosperidad no quiere decir que tengamos una buena relación con Dios, o la prosperidad, como la enseñan otros, no significa que estemos también en los caminos de Dios. Por eso la prosperidad de un pueblo sin Dios es sinónimo de rebelión contra Él. Y la segunda enseñanza que podemos notar en esta parte de la palabra de Dios es que la prosperidad de un pueblo sin Dios trae también decadencia moral. Trae decadencia moral. Vemos cómo la civilización de Caín fue en constante deterioro moral. Y vemos el versículo 23 y 24. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Muchos comentaristas dicen que esta es una canción de Lamec. Entonces las palabras de esta canción hablan del camino en el cual andaban ellos. Hablan de cómo se deleitaban en su rebelión contra Dios. No solo habla o ha introducido la poligamia en las relaciones en contra del orden de Dios, sino que ahora se deleita cantando a sus mujeres como él iba en contra de Dios y aún más allá de su padre Caín. Las mujeres de Lamec estaban viviendo en carne propia el cumplimiento de la maldición de las palabras de Dios cuando él dijo que el deseo de Eva iba a ser sobre su marido, pero su marido les iba a subyugar o dominar. Estas 2 mujeres estaban sufriendo el yugo de su esposo.
Los había dominado a tal punto que tenían que aceptar compartirse el mismo marido. Y podría decirse que también es el comienzo del machismo, en el cual el hombre quiere estar por encima de la mujer. Y así es como Lamed se burla de Dios por haber castigado a su padre Caín, a su abuelo Caín, por haber matado a Abel. Ahora, él mata por placer, al igual que Caín no siente remordimiento. Y vemos como él dice, porque alguien lo hirió, entonces Lamed le quita la vida. Y él se mofa diciendo que él mató a un muchachito, quizá pequeño, que le pegó. Quizá fue un jovencito que quizá lo insultó y lo golpeó y él lo mata. Y dice el versículo 24, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamed. Y estas palabras en un sentido lo podemos ver como una burla hacia Dios. Dice que no solamente 7, sino que 70 veces 7 debería ser vengado. Es como una burla. Si Dios dice que Caín va a ser vengado 7, yo seré vengado mucho más. Así es que con todo el placer y con todo el gusto del mundo, yo puedo matar a quien quiera. Y vemos como en completa oposición contra nuestro Dios, Él se deleita en esto. Y vemos cómo Jesús usa las mismas palabras, pero en referencia al perdón, para demostrar a los hijos de Dios que vivimos y caminamos en sus caminos, que son completamente opuestos a la civilización de Caín. Y lo podemos ver en Mateo 18, 21 y 22, donde dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y esto demuestra claramente que el camino de Dios es completamente opuesto al camino que tomaron los descendientes de Caín. Nuestro camino, que es el camino de Dios, es uno que debe de ser evidentemente firme o diferente al camino de los malvados, al camino del mundo. Nosotros como hijos de Dios debemos distinguirnos por seguir lo opuesto que enseña el mundo, por lo opuesto a las ideologías, seguir las normas divinas. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Y si no vemos esa diferencia, hay algo malo en nosotros. Y por lo tanto debemos preocuparnos si no notamos esa diferencia, puesto que podríamos estar caminando en los caminos de Caín, en los caminos de la civilización de los descendientes de Caín. Y vemos cómo mientras avanzaba, se hundía cada vez más en su pecado y se alejaban cada vez más y más de Dios. Y hasta aquí había llegado la raza humana, que tenía cero respeto hacia Dios, se burlaban de Él, se mofaban de sus maldades, estaban en una total depravación en contra de Dios. Hoy lo podemos notar en nuestra sociedad. En muchos ámbitos de nuestra sociedad vemos esta civilización, donde se mofan, se burlan de Dios, donde ya no hay respeto contra nuestra fe, en donde se rebelan directamente contra las normas divinas de Dios. Muchas personas piensan que seremos más libres si alejamos, como lo mencionan, la religión de la vida del humano. Muchas personas piensan que alejando o separando a Dios de la vida del ser humano seremos más libres. Pero es una total equivocación y lo vemos en esta historia. Ellos decidieron apartarse, vivir sin Dios. ¿Y cuál fue el resultado? La decadencia moral. La decadencia moral. Más adelante vemos que nos dice la realidad de lo que está pasando. Pero vemos que la realidad
de lo que están viviendo esta civilización es todo lo contrario. Pero que aquí vemos que no todo está perdido, pues Dios siempre tiene un plan. Sus promesas han de cumplirse. Mientras avanzaban y se hundían cada vez más en su pecado y se alejaban cada vez más de Dios, Dios sigue con Adán y Eva sus promesas. Vemos que el escritor nos narra cuál fue el resultado de esa rebelión contra Dios, y lo vamos a ver también más adelante, cómo esa maldad, esa rebelión contra Dios contaminó toda la humanidad, en el cual Dios decidió hacer juicio contra ella. Y dice los versículos 25 26, Adán volvió a unirse a su mujer. Ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Vemos que lo primero que resalta este pasaje es la fe de Eva. Eva había saltado con gozo y fe al saber que Dios le había dado su primer hijo varón, en el cual fue Caín. Luego su bendición fue doble cuando tuvo a Abel, ambos varones. Pero luego Eva se desilusiona, cae en dolor, en tristeza, en desesperación, en desesperanza, porque Caín resultó ser el malo y porque Abel, que era el bueno, lo matan. Y tristemente ni Caín ni Abel era el cumplimiento de la promesa que ella había recibido. Y entonces ella se encontraba como madres. Ustedes sabrán lo que se siente ver un conflicto entre hijos, ¿sí? Y más por uno que se rebela no solamente contra Dios, contra la misma familia. Ella esperaba que se cumpliera la promesa de Dios, que uno de sus descendientes varones vencerían para siempre al engañador, pero no fue Caín, ni tampoco fue Abel. Así que ahora tenemos una vez más que Eva ha dado a luz a un tercer hijo varón, y estas son sus palabras de fe en la promesa de Dios. Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Vemos que una vez más Eva confía en Dios, que Dios cumplirá su promesa y que de esta manera una nueva descendencia saldría. Y esta descendencia podría salir el libertador, ya que la descendencia de Caín era mala en gran manera. Se había depravado. La maldad, su rebelión contra Dios era al extremo. Entonces vemos cómo el nombre de Set quiere decir concedido. Para Adán y Eva Dios había concedido lo que le estaba faltando. Un hombre que viniera a iniciar la descendencia de quien nacería nuestro Redentor. Y así es como vemos que no todo está perdido, a pesar de la depravación humana, a pesar de la constante rebelión contra Dios. Aún había algo que Dios usaría para salvar a la raza humana. Y esto nos lleva a ver este aspecto de la descendencia de Set, la adoración a Dios. De la descendencia de Set se empieza a invocar el nombre de Dios. A Set dice que le nació Enos, y ahí comenzaron los hombres a adorar a Dios. Recordemos, Dios nos había creado para ser portadores de su imagen. Y esto, en otras palabras, para que con nuestras vidas le adoremos y mostremos su gloria en nuestra vida. Los descendientes de Set empezaron a hacer esto, mientras los de Caín se rebelaron más y más y más contra Dios. Pero los descendientes de Set tenían razones para adorar a Dios. Él había prometido libertarlos de las ataduras de Satanás. Y ahora la raza humana empezaba a ver luz que apuntaba al cumplimiento de esa promesa que había hecho Dios.
Y esto nos lleva a entender que Dios siempre cumple sus promesas en medio de todo, aun cuando todas las cosas las veamos perdidos. No debemos perder esa esperanza, aun aunque nuestra sociedad se deteriore y caiga en una depravación mental, psicológica, moral. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y así es como vemos en este capítulo 4, estas dos enseñanzas que nos muestran las consecuencias de querer prosperar sin Dios. Y vemos como la prosperidad de un pueblo sin Dios es sinónimo de rebelión. La descendencia de Caín prosperó, pero su maldad iba en constante deterioro y se rebelaron constantemente contra Dios. Y también vemos que la prosperidad de un pueblo sin Dios trae decadencia moral. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, el resultado es la decadencia moral. Así es que nuestra única esperanza en medio de un mundo perdido, inmoral y en constante oposición contra Dios, es hacer lo que hicieron los descendientes de Set, invocar el nombre de Dios. Y como nos dice en Hechos 4:12, que ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Nuestro Dios siempre cumple sus promesas. En medio de un mundo completamente rebelde contra Dios, un mundo que se burla de Dios, aún ahí hay esperanza. Inclusive aún si nosotros nos parece que todo está perdido y que ya no hay esperanza, y aun cuando parece que todo ya no tiene razón de ser, aún en medio de la maldad y la depravación más grande, Dios está siempre bajo control. Pero recordemos que no debemos sacar a Dios de nuestra vida. No permitir que la falsa prosperidad nos engañe como los descendientes de Caín, sino que aún en medio de la escasez invoquemos el nombre de Dios. Y la invitación que les hago en este día es que nuestra vida sea un reflejo de que somos hijos de Dios, que con nuestra vida le adoremos al vivir de la manera que a Él le agrada, no permitiendo que las cosas materiales gobiernen nuestras vidas y ocupen el lugar de Dios. Así que les animo a que sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, invocando el nombre de Dios, invocando a aquel que nos trajo la libertad, invocando al único que es digno de toda gloria y honor. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, amigos que nos ven, cuando veas que todo está perdido, recuerda, Dios tiene el control. Y aunque la maldad abunde, Dios tiene el control, porque Él es nuestro Dios soberano, el máximo, el que gobierna. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que vive tu nueva vida en Cristo, invocando el nombre de Dios. Condensando las sombras, territorio de
pues llegamos al tiempo de avisos. Ya saben, hermanos, que tenemos escuela dominical a las 6 de la tarde. Y pues no olviden también que cada sesión que hay de escuela dominical hay tarea. Entonces los invitamos a que asistan a las reuniones y pues también podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Igualmente, los días miércoles nos reunimos para orar a las 8 de la noche. Los esperamos, hermanos, no falten. Siempre es de bendición el poder compartir nuestras peticiones y el estar orando unos por otros. Entonces los invitamos, hermanos, para que puedan asistir a cada una de las reuniones. Todas ellas son a través de la plataforma de Zoom. Entonces, ya saben, hermanos, que a través del grupo de WhatsApp se les envía el enlace para poder acceder. Y vamos a terminar nuestro culto con una oración. Inclinemos nuestro rostro y agradezcámosle a Dios por todo lo que nos permitió aprender el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por todo lo que tú nos permitiste hacer en este tiempo, Señor, de dedicado a ti, Padre. Sabemos que hay muchas cosas que nos cuesta entender, Señor, o nos cuesta hacer, pero confiamos en que tú estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos que tú uses, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria y que pues podamos servirte, Señor, con todo nuestro ser, Señor, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.